Isaac Carrasco Rivas nació en San José de la Mariquina un 12 de agosto de 1928 y falleció en La Serena un 4 de abril de 2004. Fue un futbolista chileno de la década del 50, considerado por muchos como el mejor lateral izquierdo de la historia de Chile. En 1946, su padre lo matriculó en la Escuela de Grumetes en la isla Quiriquina, donde vistió la camiseta de Naval de Talcahuano. En 1955 se casó con Rita Álvarez y su padrino de matrimonio fue nada menos que Sergio Roberto Livingston Polhammer. Tras enviudar, se fue a vivir con su hija Marisol y sus nietos a la ciudad de La Serena. En 1952, Carrasco probó suerte en la capital y fue contratado por Audax Italiano, equipo en que jugó hasta 1953, ya que Colo-Colo lo fichó al año siguiente. Debutó con uniforme albo el 2 de mayo de 1954 frente a Green Cross. En total, Carrasco jugaría 6 años en Colo-Colo, hasta finales de 1959, participando en 126 encuentros, anotando 2 goles en 6 temporadas y obteniendo solo un título. Además, en este periodo se consolidó en la selección de fútbol de Chile, jugando 25 partidos con la Roja entre 1954 y 1961. Posteriormente, el marinero se enrolaría en Santiago Morning para terminar su carrera. Jugó el último partido por la escuadra bohemia el 13 de junio de 1964, en el Estadio Santa Laura frente a Unión San Felipe. Tenía la destreza de un delantero, había sido mediapunta y las claras concepciones futbolísticas de un defensa. Fue inminentemente un jugador cerebral. Fue además como una pieza de reloj de la mejor marca, un zaguero lateral de fútbol pulcro, siempre medido, sin necesidad de esfuerzo de última instancia, porque los problemas los solucionó siempre antes. Isaac Carrasco fue un marcador sin necesidad de ser una estampilla, porque siempre llegó a tiempo, un armador de juego por añadidura, desde la propia defensa. Con fluidez, ductibilidad, gran sentido de tiempo y distancia, regularidad, firmeza y sin necesidad de ser rudo, fueron otras de las características del marinero Carrasco. Posterior a su retiro como jugador, se inició como director técnico en 1964. En esta actividad, el marinero se caracterizó por subir equipos de segunda a primera división. Dirigió a Unión La Calera, Deportes Concepción, Santiago Morning, Lota Schwager, O'Higgins, Palestino, Ovalle, Naval, Unión San Felipe, Deportivo Aviación, Trasandino y Santiago Wanderers, entre otras instituciones. Sus mayores éxitos se registran tras lograr el paso a Primera A con Deportes Concepción en el año 1967, con Lota Schwager en 1969, con Ñublense el 76 y con Trasandino el 85, todos ellos en calidad de campeón de la Primera B. Además, logró el ascenso a Primera División, con Trasandino el 82, como equipo que ocupó el tercer lugar de la competencia ese año. También con Santiago Wanderers en 1989, como ganador de la liguilla promocional. Sin lugar a dudas, su mejor producción la logró en 1984, cuando al mando de la selección nacional clasificó a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en Estados Unidos. Fue la historia de uno de los históricos del fútbol nacional que nació en la región de Los Ríos. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Factor Deporte por la 90.1 Radio Universidad Austral de Chile. Hoy día lunes 28 de noviembre. Así es. Hoy se nos está acabando el año, bastante rápido. No, ya, pasó rapidito el año, así que ya está finalizando. Y bueno, aquí estamos en una nueva edición de lo que es Factor Deporte. Así es, tenemos noticias para el día de hoy, Elías. Sí, muchas. Bastante deporte y bien variado el deporte hoy en día. ¿Así? ¿Con qué partimos? Démosle vamos de menos a más.
De menos a más. Y Sí. bueno, eso depende. No, da igual. Depende En realidad. de qué consideras tú como menos y qué consideras... No, sí, en este sentido nosotros enfocamos en realidad el contenido deportivo no de menos a más. Lo enfocamos siempre en poder mostrar todo lo que se hace, más que Sí, mostrar algún deporte exactamente. más que otro en realidad. Sí. Ustedes se han dado cuenta a lo largo de los programas también. Así es. Bueno, partamos creo yo con el básquet. ¿Ya? Si te tinca. Bueno, el CDB logró un importante triunfo el fin de semana ante Osorno, el líder de la zona sur. Este Osorno que había venido de no poder clasificar a la Liga Nacional por problemas administrativos. Exactamente. Se mete a la Liga Saesa, hace buena campaña, luego se mete a la Liga Nacional y está puntero. Exactamente en la zona sur. Así que logró un importante triunfo de local en el Coliseo. Un partido no exento de polémica. Sí, creo que durante el partido y después del partido hubo problemas entre la hinchada de Valdivia con algunos jugadores de Osorno, con los jugadores de Valdivia y un par de guardias. Sí, Algo- algo así fue porque hubo un intento de agresión con sillas, por lo que se comenta. Exactamente. Otro intento de agresión de un par de jugadores al capitán de Valdivia, que el capitán de Valdivia no pescó en ese sentido, pero igual se armó una trifulca y todo lo que se comenta, y en realidad de los dos lados, porque tengo contactos en ambos lados, tanto en Osorno como en Valdivia, los dos se echan la culpa al árbitro. Sí, Y se sigue dando la tónica de los malos arbitrajes en el básquetbol nacional. exactamente. Bueno, retrocediendo un poco en el tiempo, el miércoles Valdivia logró su primer, cambió su suerte porque venía de 5 derrotas consecutivas y volvió al triunfo de local también en el Coliseo frente a Puerto Montt en un partido muy apretado que le costó mucho. Desde los mismos jugadores, el mismo DT decía que desde un principio no pudieron hacer su juego. El CDB no pudo hacer su juego, el Puerto Montt se fue en ventaja y después en el último cuarto arremetió con todo Valdivia para poder quedarse con el triunfo después de 5 derrotas consecutivas. Esto sumado al triunfo contra Osorno, ya llevaban 2. Así que... Podía marcar un envío anímico, pero se encontraron con las ánimas y el día domingo cayeron en el clásico valdiviano. Sí, un partido muy apretado, muy estrecho, donde se fueron a 2 alargues y terminó ganando las ánimas por 95-96. Uf, la nada misma. Exactamente, un partido bastante estrecho el que perdió el CDB y ganó las ánimas. Aquí vamos por el deporte valdiviano. Los dos representan a la región, representan a la ciudad, así que muy bien por las ánimas, mal por Valdivia, pero lo importante es que fue un bonito espectáculo. Sí, lo importante es que vive salud. Claro. Oye, otro que están representando de buena manera al deporte valdiviano y al fútbol valdiviano son las chicas de la Universidad Austral de Chile. Porque el equipo femenino de fútbol de la Universidad Austral, por primera vez después de 4 años de participación en el Campeonato Nacional NFP, logró la clasificación a playoff. Le ganó este fin de semana a Magallanes en Temuco por 3-0 el equipo de honor. 2 goles de Pía Muñoz y un gol de Carla Berizzo. La sub-17 lamentablemente cayó por 4-0, pero es un trabajo que está realizando Nicolás Mujica con Catherine Pérez con chicas de hasta 15 años. O sea, le están dando 2 años de si no me ventaja. equivoco, entre mañana comienzan pruebas para la serie sub-17. Así es. Si no me equivoco. Déjame revisar la información y te la doy de inmediato, ¿vale? Bueno, unas chicas que, pasando el tema de la adulta, chicas que vienen trabajando, en primera instancia venían trabajando con Fernando Mera hace el campeonato pasado, o a mediados del campeonato del año pasado, y ahora pasaron a estar a cargo del profesor José Aguilar. Y se ha notado el cambio. No digo que el profe Fernando Mera sea un mal técnico, Porque nos va a escuchar y nos va... Sí, no lo estoy diciendo por si no está escuchando el profe. No es eso. El cambio de mano se notó el del José Aguilar, y claramente los resultados se ven ahí. Primera clasificación a la fase de playoff. Así es. Y para complementar lo que decías tú acerca de la prueba de jugadoras, se realizará el día de mañana a las 10 para las 6 de la tarde en el estadio universitario UH, acá en el campus Miraflores. Y es justamente las series sub-15 nacidas entre el 2002 y el 2004, y prueba también para la serie sub-17 las nacidas el 2001. Como decíamos, está dando 2 años de ventaja, que logra armar una buena base, pero igual queda muy atrás mano también con
Sí, no, La diferencia se nota mucho en esa... No, y también pensemos que supuestamente es zona sur, zona centro, zona norte. Hoy día le toca a le toca con Temuco, que es una de las fuertes de competencia, y aparte que Temuco viene con fútbol femenino hace mucho, mucho tiempo, así que Así se es. nota la diferencia en ese caso. Y en Puerto Montt, que hace que juegan también hace bastante tiempo, y en Puerto Varas. Entonces hay un poco más de roce en el fútbol sub-17, siquiera que no quizás en la adulta. Mira, quizás conlleva también los buenos resultados que obtuvo la adulta con el hecho del estadio. Sí. Justamente este año comenzó, se inauguró el estadio de la Universidad Austral, lo que ahí podía entrenar constantemente, regularmente en este caso el equipo femenino, porque los otros años se entrenaba ya a veces en la cancha de La Teja, que por el hecho del rugby de repente quedaba hecho un barrial y por el clima, y de ahí no tenía más canchas porque se privilegia el fútbol amateur acá en Valdivia más que el fútbol profesional. Así es, y lamentablemente no había espacios deportivos porque se entrenaba en el Félix Gallardo, y muchas veces tenían que dividir entre la selección de fútbol masculino del Austral con el fútbol femenino, entonces tenían que partir la cancha en dos, o media hora para uno, media hora para el otro, entonces no había el suficiente espacio. Ahora, con la apertura del estadio universitario, con esta ampliación de recintos deportivos que tuvo la Universidad Austral, que dicho sea de paso es un proyecto que aún está por concretarse, lleva el 50% concretado, falta el polideportivo, falta la piscina y varias cosas más que se va a estar realizando durante estos próximos 5 a 10 años, como lo confirmaba el profesor Leiva en entrevistas que hemos tenido también con él. Y se ha dado una serie también de aumentos en distintas disciplinas deportivas. Así que esperemos que se siga dando más. Esperemos que puedan tener una buena representación también las chicas en los playoffs. Vamos a ver con qué les toca el sorteo ahora para poder comenzar ya este próximo fin de semana, que comienza de inmediato, no tiene nada de descanso, para la fase final del campeonato nacional. Ahora pasa en cierta forma fase nacional, todos contra todos. Así es. Así que ahí me parece que son por las 3 zonas, son 2 y un mejor tercero, una cosa así. Pero Ya. tenemos que el sorteo más adelante. ¿Con qué Muy bien. seguimos, Elías? Con la campeona sudamericana sub-20. ¿Ya? ¿Te parece? ¿Ajedrez? Ajedrez, exactamente. Valdiviana Javiera Gómez es campeona sudamericana sub-20 de ajedrez. Logró el primer lugar en condición de invicta al sumar 8 puntos en 9 partidas en el torneo disputado en Paramaribo, Surinam. Qué lejos. Sí. La ajedrecista Javiera Gómez lograría su triunfo más importante de la presente temporada al conseguir el título de campeonato sudamericana sub-20, y con apenas 14 años la valdiviana viajó hasta Paramaribo, Surinam, antigua Antilla holandesa, y disputó 9 rondas y logrando 8 puntos. Javiera Gómez fue campeona invicta, pues ganó en 7 partidas contra jugadoras surinamesas e hizo tablas con la venezolana Carolas Patiño y Catherine Caslan de Surinam. La tabla de posiciones final del Sudamericano Sub-20 dejó a Javiera Gómez como campeona invicta con 8 puntos. En segundo lugar quedó Corals Patiño de Venezuela con 7 puntos y con 6,5 puntos, y empatadas en el tercer lugar quedaron las ajedrecistas Catherine Caslan de Surinam y Brin Sikchos de Ecuador. Con este triunfo la valdiviana logró su título de maestra internacional de ajedrez y logra su primera norma como gran maestra al ser campeona sudamericana. Así es. Oye, y tenemos otra campeona también a nivel sudamericano, porque en el sudamericano de combate al límite, Batastor se llamaba el que iba a competir, Daniela Asenjo, sí, en kickboxing, los comentó en la entrevista que fue este fin de semana, 26 y 27 de noviembre, y por fallo unánime se coronó campeona. Así que felicitaciones para Daniela Asenjo, que está trayendo títulos, quizás no en box, pero sí en kickboxing, y esperar que tener un poco más de rivales también en el boxeo. Bueno, otra de las disciplinas que ella practica, que es donde comenzó en esa disciplina, como ella nos contaba, comenzó en el kickboxing para luego pasar al boxeo, que era lo que a ella le interesaba, pero dado la falta de gimnasios para boxeo femenino, tuvo que comenzar en esa disciplina. Así es, escucha Factor Deporte por la 90.1. Te recordamos que nos puedes seguir en nuestra página web www.factordeporte, también en nuestro Facebook y Twitter, buscándonos como Factor Deporte. Nosotros ya nos vamos a una pausa musical, regresamos con lo que queda del bloque informativo y vamos también con la entrevista interesante del día de hoy con un personaje valdiviano, no se lo pierdan.
Estamos de vuelta en Factor Deporte por la 90.1 Radio Universidad Austral de Chile. También recuerda que nos puede seguir en www.factordeporte.cl y en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Y recuerda suscribirte también a nuestra cuenta de YouTube. Exactamente, donde va a estar el programa. Este programa mañana va a estar ya en nuestra cuenta de YouTube en video para que la gente pueda ver y volver a escuchar el programa de hoy día. Así es, una noticia que nos tiene triste los amantes del fútbol también. Sí, venimos con eso. Yo sentimientos encontrados tengo con el partido de ayer de Deportes Valdivia en realidad, porque según ya claramente no pude asistir al partido, era un viaje un tanto largo, 30 horas por lo menos. Exactamente, así que no pude ir a ver a Deportes Valdivia a Arica, pero escuché por radios ariqueñas y se vieron sorprendidos. Los mismos comentaristas decían que sorprendía que San Marcos, siendo el puntero, jugara de la manera en que jugó ayer, y que Valdivia, estando tan abajo, jugara de esa forma. Como que Valdivia hizo jugar mal a San Marcos de Arica, alabando el juego del Torreón. Bueno, es que eso en realidad han sido pocos los partidos malos que ha jugado Deportes Valdivia. Sí, Magallanes, el Chago Morning fue un desastre. Sí, pero tampoco fue un desastre. Sí, fue un desastre, pero el Chago también, pues. Entonces, sí, fueron de los dos, se podía jugar bien. Ninguno de los dos mereció ganar en ese sentido, así que no. Y bueno, para mí creo que el único partido donde claramente se mereció perder fue el partido con Magallanes, que se perdió, ¿cuánto? 2-0, 3-0. Jugando malísimo, sí. Todos los otros partidos Deportes Valdivia ha tenido un poco de mala suerte en el resultado. Ahora, bueno, por lo que se escuchaba y se vio en el compacto también, San Marcos se refugió, se metió atrás y esperó que Valdivia saliera y mató cuando tuvo que matarnos. Así de simple. Valdivia no le salió nada, mal terreno de juego. Primer tiempo jugando con el viento en contra, haciendo el desgaste, y después San Marcos sabe jugar en su cancha. Supo qué hacer con el viento en contra. Así es, así que bueno. Paso con las formaciones. Por supuesto. San Marcos formó con Santiago Morandi, José Martínez, Hugo Bascuñán, Cristian Neculñir, Sebastián Méndez, Michael Silva, Cristian Helves, Octavio Pozo, Jorge Enríquez y Francisco el Paco Ibáñez. ¿Quién hizo el gol de Erika? Michael Silva, uno de los goleadores de la primera vez. Deportes Valdivia formó con Richard Leighton, Andrés Díaz, Fabián Gómez, Daniel Soldan, Eric Wimber, junto con Víctor González, Nahuel Donadel, Ramsés Bustos, Christopher Ojeda, Jonathan Guajardo, Gustavo Lanaro. Valdivia jugó con Soldan por la derecha, centrales Fabián Gómez con Díaz. No, perdón. Víctor González con Díaz. Andrés Díaz, y por la izquierda Wimber, jugó de corte Fabián Gómez. Exactamente. Y Jonathan Guajardo, Nahuel y Pino. No, Pino está suspendido. Ojeda. Bustos y Lanaro arriba. Ya. Me queda. Sí. Bueno, dicen también que la gente que estuvo ahí, no se nota mucho en el compacto, porque vi el gol de Arica, que Michael Silva estaba adelantado y claramente en posición de adelanto en el gol que le hace a Richard Leighton. La transmisión de las radios valdivianas también decían que la posición era clara, que ni siquiera era dudosa, era muy clara. Así que bueno, se perdió, lamentablemente. Se venía en alza, primera derrota de Cavalieri al mando. Cabe destacar que para este partido, aparte de la suspensión de Pino y de Cristian Durán, también estaba la suspensión de Víctor González, de Germán Cavalieri, que fue expulsado en el partido con Coquimbo por patear una botella. Bueno, conductas que no se pueden repetir tampoco. Bueno, él después del partido hizo una autocrítica y dijo que son conductas que él en cierta forma tiene que dar el ejemplo y no puede estar realizando eso, así que pidió las disculpas correspondientes después de terminar el partido. Invitamos también a todas las personas para este próximo domingo a las 4 de la tarde a asistir al Parque Municipal, porque se viene el último partido del año 2016, un año 2016 que comenzó redondito para Deportes Valdivia con el ascenso a primera vez. Esperemos que termine de la misma forma. Sí, esperemos que termine redondito con un triunfo ante Ñublense en el Parque Municipal a las 4 de la tarde, próximo día domingo. Importante, un buen partido, y esperemos que Valdivia siga mostrando lo que ha venido demostrando en la última fecha. Debería estar de vuelta Cristian Durán, Eric Pino. Sí, vamos a ver qué pasa con Wimber por la expulsión. Sí, la expulsión, yo creo que según lo que toda la gente dice, que no era roja, que está el video, está el mismo compacto de CDF, así que lo más probable, ojalá lo absuelvan, digo. Esperemos, pero no, nada se puede dar por sentado, y recién el martes sale la tabla de castigos, así que vamos a ver si se absolvió, si está, y todo lo que pueda conllevar también con Deportes Valdivia. Vamos a una pequeñísima pausa, y regresamos con un invitado de lujo que tenemos para este capítulo de Factor Deporte. Vamos y volvemos.
Ahora sí, seguimos en Factor Deporte por la radio Universidad Austral de Chile, 90.1 FM Helios. Así es, ya con nuestro invitado estelar del día de hoy, una persona que ha tenido bastantes logros deportivos. Muchos logros deportivos más. Muchos logros deportivos que le ha dado es. bastante alegría, no solo a Valdivia, sino que al país completo. Exactamente. ¿Lo presentas tú, lo presento yo? ¿Moneda al aire? Dale. Está junto a nosotros Cristian Giantani, campeón del mundo en remo, varias oportunidades. Faltó poco para los Juegos Olímpicos, Cristian. Sí, faltó poco, pero con el campeonato mundial y los Juegos Panamericanos quedamos bastante satisfechos. una buena alegría la que le dio con el campeonato del mundo en 2012. Sí, Sevilla 2002. ¿Qué recuerdos tienes de ese campeonato del mundo? Bonito recuerdo, obviamente, fue una tremenda satisfacción habernos preparado tanto también. Ha sido una preparación enorme. Años de trabajo juntos con mi compañero Miguel como pareja. Bastantes años consolidándonos en una sola especialidad, compitiendo por el mundo por años para buscar eso. Lo habíamos intentado ya en 3 oportunidades. Y ahí en la 4ª vez logramos por fin ser campeones mundiales. Incluso habíamos estado muy cerca. En el 99, por ejemplo, habíamos salido segundos por photo finish. Sí. Por milésima segundo, salimos segundos. Ahí quedamos con la bala pasada. Con toda la bala pasada. Así que nos preparamos mucho más y después de 2 años logramos ser campeones mundiales por fin. Y bueno, nos preparamos tanto y nos fue tan bien que nos dimos el lujo ese año de batir el récord mundial. Eso, muy bien. Eso es espectacular. Cristian, volviendo un poco a tus inicios, a los 12 años partiste en el club de remo Arturo Prat. ¿Cómo surge esto por el remo? Lo que pasa es que aquí en Valdivia, de un modo u otro, tú siempre tienes algún nexo con el remo. O sea, tienes algún pariente, algún amigo, algún vecino que alguna vez hizo deporte acuático. O algún conocido por alguna parte, o te ha sonado alguien por ahí, pues, o sea, siempre hay alguien. En el caso mío yo tenía un primo que hacía remo y tenía algunos, a su vez él tenía varios vecinos, porque vivíamos todos cerca, que habían hecho remo y siempre escuchaba del remo, así que, y de hecho de chico, de repente mi primo, yo era súper apegado a él, vivíamos juntos en la misma casa. Él me invitaba de repente, entonces yo lo iba a buscar, estábamos más o menos cerca de la casa, yo vivía ahí en los barrios bajos. Y lo iba a buscar de repente, él me invitaba al club y yo lo encontraba todo interesante. Yo era chico, pues estamos hablando, 8, 9 años. Entonces de ahí ya me empecé a familiarizar con el tema, pues, y de ahí no me di cuenta cuando un día de repente me invitaron a subirme a un bote y ahí empezó esta historia. Muchos remeros de acá de Valdivia, me acuerdo la cápsula histórica que teníamos de Jorge el Olímpico, fue la misma, algo similar, estaba acompañando a alguien, está en la pileta, le hacía falta uno. Claro, arriba. Y resulta que son los que más logros han tenido. Exactamente. Sí, pues a veces son cosas casuales, pero que igual uno se queda porque este deporte es súper divertido, por lo menos cuando uno es cabro chico. Subirse un bote y estos botes son rápidos, pues, son botes que son súper ágiles, súper rápidos, y a medida que tú empiezas a mejorar tu técnica andas más rápido y vas lejos y recorres el río, vas para allá y para acá. Es como una sensación de libertad que tal vez no te da otros deportes, por ejemplo, no sé, estar en un gimnasio todos los días encerrado. Claro, es distinto. Claro, en cambio más encima aquí, porque en la mayoría de las pistas del mundo tú tienes una pista 2000 metros cerrada, ¿no es cierto? Que es siempre la misma rutina. Pero aquí tienes un montón de ríos, te vas a meter, no sé, el río Caucao, el río Cruce. Nosotros a veces, por ejemplo, cuando está días como hoy con viento sur, que tú ves las pistas de acá están muy malas, hay mucho viento y oleaje, nosotros nos vamos a encerrar para allá, para el sector Angachilla, donde siempre está tranquilito, porque como hay unos cerros grandes, como que hacen un efecto así de protección, digamos, y está súper tranquilito para remar, porque en el remo tú necesitas una pista bien quieta, digamos. Y conoces, y a veces uno se pierde para allá buscando ríos, pues lo que más hay es río, casi que es entretenido. A eso voy, que es súper entretenido aquí hacer deporte de este tipo. El canotaje igual, pues de a poco se está empezando a levantar el canotaje acá. Hay mucho espacio, o sea, lo principal que es los cursos de agua están. Sí, está la materia prima, ¿no? Claro, falta más infraestructura nomás. Sí. Oye, Cristian, bueno, después vamos a hablar del tema de infraestructura. ¿Cómo le decís para compatibilizar el entrenamiento, el estudio? Porque claro, al principio te pareció interesante, era rico estar en el agua y todo, pero llega el tiempo donde te dice que empecemos a entrenar ya con responsabilidad y tengo que rendir en el colegio también.
A ver, lo que pasa es que mira, ahí hay muchos mitos. Yo como estuve trabajando harto tiempo en el IND en programas deportivos apoyando a jóvenes deportistas, me di cuenta justamente de que es lo mismo que me pasaba a mí, de que esa cuestión es un mito de que hacer más deporte te puede perjudicar en las calificaciones o en el tema de estudios. Es todo lo contrario. Y eso es lo lindo que tiene el deporte en general. Resulta que cuando tú haces deporte, sobre todo como joven, como adolescente, aprendes a adquirir una disciplina, aprendes a ser una persona ordenada, disciplinada, porque tienes que levantarte temprano, tienes que ir los sábados, los domingos a entrenar, tienes que estar a la hora, tienes que estar todos los días, qué sé yo, en el caso del remo, que es muy exigente, se entrena todos los días, el único deporte aquí que se entrena todos los días. Yo creo que ni siquiera el fútbol profesional entrena tanto como el remo. Eso es verdad. Entonces tienes que estar todos los días entrenando, todos los días en el agua, los trabajos de pesa igual, que son 2 o 3 veces a la semana. Entonces tiene una metodología rigurosa, y en ese sentido tú te tienes que ordenar, y al ordenarte tú justamente optimizas más tu tiempo, porque la persona que no hace nada, no hace deporte, otra actividad extraprogramática, hablemos el alumno el alumno medio, claro, el alumno tipo, digamos, que está en enseñanza media, por ejemplo, no necesariamente ocupa todo su tiempo en los estudios, o sea, tiene mucho tiempo de ocio y pierde el tiempo, porque ¿para qué estamos con cosas? Yo también tengo hijos, hacen las tareas a última hora, estudian los últimos 2 días, así es que... Es una familiar. Claro. Sí, a mí también. Y después la voz, más o menos parecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no necesariamente es que te falte más tiempo, no es que te perjudique, lo que pasa es que todo lo contrario, aprendes a ser súper organizado, optimizas tu tiempo y le sacas más partido, y más encima el deporte te da una motivación, te da una satisfacción extra, porque estás en otra actividad, conoces a otra gente, o sea, hay todo un tema social también, y todo eso te va motivando, te va enriqueciendo tu vida, o sea, no solamente hay un tema de la práctica deportiva o la actividad física en sí, hay un montón de otros beneficios. Entonces dentro de eso, incluso yo siento que todo lo que es tema estudiantil se ve totalmente beneficiado con la práctica deportiva, independiente del nivel, o sea, a un nivel de más de hobby, te sirve mucho para la oxigenación, la mejora de tu cuerpo, oxigenación del cerebro, me refiero, o ya a nivel más competitivo, porque te hace justamente aprender a ser metódico, a ser ordenado, a ser disciplinado y a tener objetivos en la vida, que hoy en día se ve que a los niños les falta tanto eso, o sea, hoy en día que lo tienen todo tan fácil, como que les falta motivación. Cada vez tú ves a los chicos, los adolescentes cada vez más arranados. Exactamente. Bueno, hay un tema, nosotros nos tocó hacer un trabajo para la universidad donde veíamos que los índices, pasando de un tema, índices de obesidad, tanto en la región como en el país, son muy altos. Son altísimos, sí. Exactamente, entonces ahí va a lo que tú estás diciendo, el tema del deporte, que por más, algunos papás lo confunden con el hecho de que contra más deporte van a descuidar en los estudios, o incluso si van mal en los estudios castigan a su hijo quitándole el deporte. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Sí, y de hecho fíjate que eso es súper interesante, porque yo lo viví mucho, tenía muchos problemas con eso, porque a veces nuestro principal escollo, digamos, para potenciar el deporte en los jóvenes, justamente son los papás, los apoderados. Porque ellos intervienen, claro, con la mejor de las intenciones, ¿no es cierto?, buscando que sus hijos, ¿no es cierto?, tengan un buen pasar en el colegio, tengan buenas notas, buenas calificaciones, pero que resulta que no se dan cuenta que a veces quitándole esa única motivación que a veces tienen, los niños más se frustran, más se arranan, porque resulta que el niño, si tú ves, hablándose las cosas crudamente, como el sistema escolar en Chile no es ninguna mentira, o sea, el niño o el joven en general va al colegio porque tiene que ir, porque lo mandan desde chico, ¿no es cierto?, y ya se hace una rutina, pero el deporte nadie lo obliga. A los niños van a hacer deporte porque les gusta. Los que llegan allá nadie los lleva así amarrados con una pistola en la cabeza, o sea, les gusta. Entonces si le quita su mayor motivación, no retiran nada más. No, y como te digo, es un mito esa cosa, todo lo contrario. Si un niño que tiene problemas con matemática o con lenguaje, con lo que sea, va a seguir teniéndolos igual con o sin deporte. Al contrario, el deporte le puede ayudar un poquito más porque le da más motivación. Y se puede ganar más también, ordenar un poco más las ideas. ¿Cómo te ayudó también a terminar la carrera de ingeniería electrónica de acá en la Universidad Austral? Oye, y en ese sentido, la toma de decisión, de decir, ¿sigo más metido en el deporte o busco la carrera paralela también? Lo que pasa es que, claro, lamentablemente cuando tú empiezas a viajar, sobre todo al extranjero, hacia países, me refiero, fuera de nuestra región latinoamericana, digamos, te empiezas a dar cuenta de realidades súper distintas. Entonces,
Y eso es lo que más te frustra a veces también, porque tú ves que afuera el deportista es un deportista profesional. Se dedica al deporte, sea del remo, del básquetbol, de lo que sea. 24/7. Claro, son deportistas profesionales pagados, que los mismos clubes los contratan, ¿no es cierto? De hecho, nosotros con Miguel nos fuimos contratados por el Flamenco en Brasil por un tiempo, donde nos pagaban un sueldo por competir por ello. Entonces son realidades muy distintas. Entonces acá no, porque acá tenéis que pensar justamente en otra carrera o seguir por el tema del deporte, que en este caso es difícil porque no tenemos un desarrollo de nuestro deporte en concreto a nivel nacional. Bueno, yo creo que en muchos deportes pasa eso, excluyendo solamente el fútbol y en parte el básquet, pero el tema tanto de infraestructura como un tema social del deporte en sí en Chile está muy al debe. Claro, porque no hay un desarrollo deportivo, o sea que no hay políticas deportivas, no hay un desarrollo en general del mundo del deporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay tantos talentos que una vez retirados o una vez que digamos ya cumplen su ciclo como deportistas activos, pueden aportar mucho a sus deportes, pero no tienen el tiraje, no tienen el campo, no tienen los espacios para desarrollarse, y lo que es peor aún, lo encuentran en otros países, en otros lugares. Entonces hemos visto muchos casos de deportistas con gran talento que emigran a otros países porque digamos en otras partes ven ese talento y lo aprovechan, y nosotros como país lo desaprovechamos. Es así, porque en la nueva política de actividad física y deporte de 2016-2025, que salió este año recién, se habla más acerca de la actividad física más que del deporte competitivo, y vamos a seguir al tema en ese sentido el deporte competitivo. Obviamente quizás se puede comenzar a avanzar un poco en el hecho de formar un poco el tema de la conducta, de ir formando un poco quizás instaurar el bichito del deporte en los niños, en los jóvenes, claro, quizás ahí para después comenzar con lo otro. Estamos muy al debe con lo que comentaba Cristian también, el tema del colegio. O sea, hay una cantidad de horas que exige la Organización Mundial de la Salud, que te exige mínimo 300 minutos a la semana de actividad física, y en los colegios tenemos 90, 180 cuando son más chicos, pero que tampoco son al 100% utilizados en eso, porque hay que descontar los horarios de ducha, que se tiene que cambiar ropa, que el profesor tiene que pasar lista, que tiene que dar las instrucciones. Claro. Al final se reduce. Mira, ahí hay dos cosas. Primero, que en el caso del deporte escolar y en general de la actividad física en los niños, nosotros estamos claros que a nivel latinoamericano somos los países que menos actividad física. Sí. No necesitamos ni siquiera cifras, es cosa de ir a pararte a una calle a la playa en Brasil, ¿no es cierto? O Argentina, o ver los juegos de la Araucanía y te das cuenta la realidad aplastante que nos contrasta. Eso por un lado. Y por otro, fíjate que el problema es que, y eso es lo que a mí más me frustra como deportista de repente, que justamente las autoridades, en este caso Ministerio de Deporte, Instituto Nacional de Deporte, muchas veces son autoridades de oficina que no han sido deportistas, o han practicado deporte alguna vez, pero no han sido deportistas de alto rendimiento en ningún caso. Entonces no conocen la realidad del deporte. ¿Qué es lo que pasa? En los países desarrollados, ellos saben que para poder impulsar el deporte, tú no necesitas solamente infraestructura, no necesitas solamente leyes y políticas y obligar a la gente a hacer deporte. Tienes que impulsar, tienes que motivar a la gente. Y para eso necesitas con lo que se dice la punta de la lanza. Necesitas esos héroes que te inspiran. Necesitas esa gente que te motiva a hacer deporte, no que te obligue. Un ejemplo claro. Cuando el Chino Ríos fue número 1 acá en Chile, las escuelas de tenis estaban abortadas, o sea, todo el mundo quería hacer tenis, todos los papás ahí embalados pensando en sus hijos, ¿no es cierto? Llevando a los chicos a hacer deporte y todos haciendo tenis, pues todos felices. Entonces tú necesitáis esos medallistas, necesitáis esas fuentes de inspiración para que la gente haga deporte. O sea, con puro obligar y con instaurar políticas no vas a lograr que la gente haga más deporte. Te necesitáis esa punta de la flecha que yo digo, esa cúspide de la pirámide. Y esos son los deportistas de alto rendimiento. Entonces tú, para impulsar el deporte, lo primero que tienes que hacer es generar deporte, o sea, tener deportistas de alto nivel, y de ahí vas bajando en la pirámide. O sea, tenés que tener obviamente una buena infraestructura, tienes que tener, digamos, políticas a largo plazo, que es lo que no tenemos. Aquí tenemos solamente políticas a corto plazo, y entender la diferencia clave entre lo que es actividad física, que obviamente es necesario, no digo que no sea importante, es súper importante. Necesitamos actividad física en el adulto mayor, en los niños, y deberíamos partir de hecho desde la desde la educación preescolar, ¿no es cierto? Pero también necesitamos lo otro que va complementando y va fortaleciendo todo esto. Entonces ahí hay un enredo, hay una falta de conocimiento, una falta de entendimiento en las autoridades, que yo lo reconozco y lo digo públicamente. Sí, no se tiene claro para dónde va la micro, no se tiene claro, de partida, si no tenemos clara la meta, es muy difícil que tengamos claro
que podamos desarrollar un buen plan si no tenemos claro hacia dónde queremos apuntar, dónde queremos llegar. Todos son visiones y políticas cortoplacistas, sí. Como todo, no solamente como el deporte, como todo acá en Chile, pues todos estamos pensando en el parche, ¿eh? en de aquí a los 4 años que yo estoy de administración, ¿no es cierto? Para poder cortar la cinta, ¿no es cierto? Para poder tener ese rédito en votos, ¿no es cierto? En popularidad, pero no estamos pensando en política a largo plazo. Mira, muy cortito. Me tocó conocer la realidad de Colombia. Colombia, para llegar a ser la potencia deportiva que hoy en día es, trabajó 20 años, tuvo una política de 20 años de trabajo para llegar a ser hoy día lo que es, que tienen muchas más medallas olímpicas que nosotros, sí. Tienen un desarrollo a nivel escolar y a nivel en general de alto rendimiento muy superior al de Chile. O sea, ya está peleando los medalleros con Brasil, con Argentina. Entonces, si nosotros no aprendemos de esas experiencias que están aquí al lado, están a la vuelta de la esquina, vamos a seguir relegándonos, vamos a pasar del tercero al cuarto, al quinto, al sexto lugar y vamos a estar siempre ahí a media máquina, siendo que tenemos el potencial. Un poco de soberbia en este caso, las autoridades. Mira, si resulta que... y lo divertido es que no hay una sola fórmula, no hay solamente una receta mágica para poder desarrollar y mejorar el deporte, sino es un tema de plata incluso. ¿Me entiendes? No es un tema de que digan, no, es que no hay recursos. Es un tema de poder meterle un poquito de cerebro, un poquito de gana a esta cosa. Yo veo autoridades que, mira, sin ir más lejos, la última autoridad que tuvimos, o la anterior autoridad que tuvimos en el Ministerio del Deporte... Materia Rifo, psicóloga. Sí, es psicóloga, una persona que no tenía idea de deporte. Yo le pregunto, por ejemplo, a los funcionarios de salud, si hubiéramos hecho lo mismo con el Ministerio de Salud, hubiéramos puesto un ingeniero civil, ¿me entiendes? Hubiéramos puesto otra autoridad, hubieran quedado tranquilos, hubieran quedado felices. Si hubiéramos puesto, no sé, pues por decir cualquier cosa, a un abogado o un asistente... En Hacienda. Claro, en Hacienda o estábamos todos saltando así como... O en educación sí, hubiéramos puesto cualquier otro gallo, pucha, la gente, todos se tirarían encima. ¿Por qué no con el deporte? O sea, ¿por qué esa falta de respeto con el mundo deportivo? Sí, bueno, en realidad son muchas cosas que tienen que comenzar a cambiar para poder ya y tener una meta clara para poder definir todas las cosas. O sea, no. Exactamente. Puede llegar así. Cristian, volviendo un poco al tema del remo. Tu pareja por tiempo, Miguel Cerda, ¿cómo llegaron a trabajar juntos, a congeniar y decir, sabes que compitamos nosotros dos, hagamos esto? Sí, mira, este fue casi como muchas cosas, una casualidad. Nosotros estábamos compitiendo juntos en un bote de 4. Me acuerdo que estábamos preparándonos por harto tiempo. De hecho, yo había entrado a la universidad, congelé incluso, todos congelamos porque nos dedicamos al 4, teníamos muy buenas posibilidades para clasificar en ese momento, estábamos hablando 2 años antes, para clasificar a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Ya. Años. Sí. Yo era jovencito, sí. Era chiquitito. Yo también. Bueno, de hecho yo era el más joven. Yo recién venía pasando de juvenil a adulto, así que yo era ahí pajarito nuevo. Estaba con otros chicos un poco más experimentados. Y ya, pues, todos embalados, porque habíamos sido campeones sudamericanos ya 2 veces. Y para las Olimpiadas hay que clasificar, se hace un preolímpico, claro, ¿no es cierto? Donde el proceso. Todas las macro regiones, ¿no es cierto?, clasifican. Aquí en Latinoamérica, ¿no es cierto?, en Asia, en África dan cupos para ir a la Olimpiada. En ese tiempo había un solo cupo para el bote de nosotros, para el bote de 4. Pero nosotros éramos los mejores a nivel de Latinoamérica. Ya le hemos ganado a México, le habíamos ganado a Cuba, a Brasil, qué sé yo. Entonces era obvio que íbamos a clasificar. Habíamos ganado 2 sudamericanos seguidos, entonces nos preparamos mucho para esa clasificación olímpica. Y me acuerdo que fue un par de meses antes de la Olimpiada, nosotros ya teníamos las maletas hechas incluso en ese bote de 4. Teníamos todo listo y resulta que perdimos por photo finish, incluso perdimos por décima y nos ganó Argentina, que nosotros le habíamos ganado muchas veces. Y pucha, fue con llanto la cosa, fue una tremenda frustración porque nosotros ya teníamos todo asegurado, más encima íbamos a ir de gira a Europa, nos iban a comprar bote bueno, nos iban a subir la beca. O sea, era todo, o sea, te cambiaba la vida como deportista, íbamos a pasar a un siguiente nivel como deportista, ya íbamos a ser consagrados. Bueno, perdimos, nos fuimos a la Olimpiada, nos quedamos acá, con esa tremenda frustración, ese bote de 4, que era un bote estrella, que andábamos súper bien, se desarmó. Incluso uno de los chicos que competía con nosotros nunca más volvió al remo, quedó tan así a ese nivel. Sí, él se retiró y nunca más volvió, que era el anterior compañero de Miguel en un bote de pareja. Entonces ya nos separamos y quedamos como un poco en el aire y justamente quedamos con la bala pasada yo con Miguel, porque vimos que ¿por qué nos ganaron? Siento que nosotros habíamos reinado por años en el 400, en el bote de 4. Entonces ahí nos dimos cuenta que había mucho que mejorar, hay mucho que aprender. Los argentinos nos dieron una tremenda lección. Y ahí fue como casi casual. Yo andaba en single, Miguel andaba parando el dedo, no tenía ni bote porque nunca le gustó el single. Yo había sido singlista por muchos años.
Había sido incluso campeón nacional en single. Siempre me gustaba, yo siempre he sido animal solitario, me ha gustado el single. Entonces yo no andaba muy bien en single esa vez para ese año. Miguel tampoco, no tenía ni bote. Entonces, casi por casualidad, nos dijeron, ¿por qué no se juntan? Y más encima nosotros éramos de la misma banda, éramos porque en remo largo, digamos, tú eres derecho e izquierda, par impar. Claro. Éramos del mismo lado, uno tenía que cambiarse y eso es medio incómodo, qué sé yo. Dijimos, bueno, ya, juntémonos, probemos. Y me acuerdo que nos juntamos 2-3 días a remar y eso es nada, porque hay que recién te alcanza eso para acomodar la zapatilla, no sé, las alturas del bote y todo eso. Y nos fue súper bien en un control. Le ganamos a unos chicos que eran como los que iban a ir al sudamericano del siguiente año. Y nosotros subiéndonos al día antes, así, como salió nomás. Entonces ahí el entrenador, que en ese momento era un argentino, entrenador nacional, nos vio y vio un potencial. Pues dijo, no, ustedes se ven muy bien, sigan juntos. Así que ahí empezó esta historia. Nos preparamos un año para el mundial fuimos a una competencia a Europa, nos fue bastante bien, le ganamos a los australianos que eran finalistas mundiales. Entonces esto fue como una carrera en ascenso, y de ahí, como nos fue bien en esa competencia en Europa, nos llevaron al mundial el año siguiente, que fue en Alemania el 98. Y ahí empezamos, digamos, con el tema. Oye, claro. Sabes que tenemos una pregunta como bueno esta historia y algo de campeonar. Vamos entonces, y escucha muy atento porque alguien te quiere hacer una pregunta. Esta entrevista no la hacemos nosotros solos. Ya. Bueno, me presento. Mi nombre es Soraya Jadwe, seleccionada nacional de remo, y quisiera hacerle una pregunta a Cristian. ¿Cuánto tiempo demoró él en saber que podía ser un campeón? Chao. ¿Cuánto tiempo? Gracias. A ver, lo que pasa es que es difícil responder esa pregunta porque... Yo creo que por eso la hizo. Claro. Sí. Mira, lo que pasa es que teóricamente yo siempre cuando era chico, cuando era muy niño, una vez yo me hice una pregunta, porque me acuerdo que estamos hablando de esos tiempos cuando no había internet, no había YouTube, no, esas cosas, tú no ni siquiera te imaginabas lo que era ir a un mundial, por ejemplo. Y yo estando aprendiendo recién a remar, me dije, bueno, porque yo cuando empecé yo era incluso medio gordito, era como medio fofito, no era muy buen deportista. Entonces dije, y empecé a entrenar de poquito, y a medida que yo empezaba a entrenar, era súper malo para correr, me mandaban a correr, era el último, siempre andaba atrás. No era así como el típico deportista así que uno se imagina como atlético y ganador, entrador. Yo empecé como bien así de poco. Pero a medida que yo empecé como a mejorar mi técnica, a darme cuenta que a medida que yo trataba de mejorar y hacerle caso a lo que me decían los técnicos, los entrenadores, me empezaba a andar mejor el bote. Y le empezaba a ganar a esos chicos que eran mucho mejores que yo para correr, para hacer peces, qué sé yo. Entonces en algún momento, siendo muy niño, me pregunté, bueno, si yo sigo mejorando, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es el límite? ¿Puedo llegar a ser campeón mundial incluso? Entonces siempre me quedé con esa idea que a medida que yo me esforzaba, y solamente a medida que yo me esforzaba, podría llegar muy lejos. Entonces siempre me quedé, un poco tratando de responder la pregunta, siempre me quedé desde muy niño con esa idea de que no, la limitación es autoimpuesta. O sea, yo podría llegar tan lejos. Ahora en concreto, ya viendo la realidad, porque eso es teórico, sí, eso tú te lo imaginas, sí, es idealista. Pero una vez ya instalado en el tema, yo cuando ya era juvenil, yo sabía que podía llegar. Tal vez teniendo ese impulso de niño que era que siempre dependía de mí. Claro. Pero como te digo, no depende mucho, o sea, desde mi punto de vista, realmente llegar a ser campeón mundial depende de lo que tú tengas acá arriba, o sea, no tanto lo que tengas acá. No depende tanto de las condiciones, ni del material, ni del país donde naciste. Depende de la mentalidad. Es la mentalidad totalmente, sí. Bueno, con respecto a eso también, a los inicios, otra persona quiere hacerte otra pregunta con respecto a ese mismo tema. Más preguntas. Bien, Sí. buenos días, soy Carlos Soto, presidente del Club de Remeros Arturo Prat. Cristian, me gustaría preguntarte, con la experiencia que tú tienes, con los años de recorrido y con los éxitos que obtuviste, ¿qué consejo le daría a los pequeños que se están recién integrando a este bonito deporte para que ojalá algún día alcancen los éxitos que tú tuviste? Salud. Mira, siempre me preguntan eso, ¿qué consejo le puedo dar a los niños? Y eso es como hablar de la vida un poco. Sí, pero es necesario. Sí. Lo que pasa es que, mira, yo pienso que esto es como cuando tú quieres cazar mariposas. O sea, tú vas tratando de ir con todo hacia agarrarla, la mariposa siempre escapa. Siempre escapa, tenés que quedarte como tranquilito y viene sola. Un poco ese... bien New Age, pero es un poco de eso. Lo que pasa es que tú...
Primero yo lo que le digo a los chicos cuando he estado en charlas y cuando converso con niños que están empezando en general en cualquier deporte, es que busquen la forma de disfrutar, porque este es un camino largo. Y es un camino que tiene de dulce y de agraz. De agraz, sí, justamente. No es algo fácil. Ser deportista es súper sacrificado, es súper esforzado. Sí. Yo me perdí muchas cosas, me perdí de disfrutar con mi familia, me perdí de carretear, de tener amigos, incluso tenía súper pocos amigos, porque esto me exigía mucho. Y obviamente no digo que sea puro sufrimiento y que todo es difícil. Tiene su recompensa. Tiene tremenda recompensa, obviamente, porque yo antes de salir del colegio yo ya había viajado fuera de Chile, había competido afuera, conocía otras realidades, me había movido solo por muchos países siendo cabro chico, digamos, mis compañeros, algunos, no sé, con suerte sabían llegar solo al colegio. yo ya me las manejaba como una persona adulta, digamos, estando en segundo medio, tercero medio. Entonces tiene cosas muy interesantes, pero es un camino largo y difícil. Entonces si tú estás pensando cuánto me queda para, te das cuenta que es un camino súper largo y extenuante. Entonces mejor no verlo de esa perspectiva, sino que disfrutar el momento y dejar que las cosas vengan solas, o sea, que se vaya dando paso a paso, porque uno no se da ni cuenta cómo ese pasito a pasito vaya avanzando caleta. Pero sumando. Pero yo nunca me puse así a medir cuánto me falta para, o sea, porque muchos deportistas se plantean eso. Yo quiero llegar a ser, no sé, campeón sudamericano, quiero llegar a ir a un panamericano, quiero ir a competir afuera, no sé, lo que sea. Se van poniendo metas y a medida que esas metas no se van cumpliendo, se van frustrando, por lo tanto les cuesta más llegar a los siguientes. Exactamente, a eso quería llegar, que justamente esto no es fácil, o sea, ser deportista implica justamente lidiar con la frustración, lidiar con la derrota, pero eso es lo que te va enriqueciendo. O sea, yo no me imagino un deportista, no sé, un Pete Sampras, un Usain Bolt, o no sé, pues cualquier otro deportista que haya siempre ganado. O sea, de hecho perder te hace crecer mucho, es parte del juego. ¿Qué te pasó con Argentina? Exactamente. Eso nos enseñó mucho. De hecho, mis mejores derrotas fueron mis mejores enseñanzas, fueron mis mejores maestros. Entonces, hay que dejar que las cosas fluyan, disfrutar el momento y poco a poco van a venir llegando las enseñanzas, digamos, el aprendizaje. O sea, eso es lo que yo más le insisto a los chicos, porque justamente si tú le empiezas a decir que no, que tú tienes que plantearte, o sea, está bien, hay que planificar, hay que programar, hay que plantearse metas. Pero las metas a veces tú siempre las vas cambiando en el camino. Son variables. Es súper dinámico esto, porque tú realmente planteaste una cosa y de repente te diste cuenta que va por otro lado. Pero si cambiaste o sea, se te cambió en el camino, digamos, tu planificación, no quiere decir que lo dejes hasta ahí. O sea, sigue adelante, sigue buscando y sigue esperando que las cosas vengan solas. O sea, las bendiciones llegan igual, solitas. Así es, agradecemos a Cristian, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Agradecemos a Cristian por haber compartido junto a nosotros. Una muy rica y muy bonita conversación aquí con Cristian. El placer es mío, así que muchas gracias a ustedes por invitarme. Si nosotros esperemos que la gente también lo haya disfrutado como nosotros, así que nos vemos. Nos encontramos en una nueva edición. Sí, de Factor de Deporte por la 90.1. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Elías, Javier, Andrea también, que nos colaboró el día de hoy y nos ha colaborado en todos los programas. En realidad, la voz que ustedes escuchan al comienzo, en las cápsulas históricas, Andrea Valdés. Exactamente. Así que saludos para ella también, que nos colabora y nos ha colaborado durante todo este proceso. Muchas gracias, Cristian. Muchachos, nos vemos y nos encontramos la próxima semana en más Factor Deporte por la 90.1 Radio Universidad Austral de Chile. Recuerda www.factordeporte.cl.